Buenos días, jugadores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las cajas de inicio, que ya sabemos el nombre. Son además las cajas que se van a quedar para toda la edición. Lo mismo que pasó con Tales of Sigmar y con octava edición, vamos a tener diferentes tipos de cajas con diferentes precios. Además también han salido los set de pinturas, que también vamos a hablar un poquillo de ellos, y la expansión de la escenografía, que va a ser lo primero de lo que hablemos. La expansión de escenografía cuesta 70 euros. Viene la escenografía, que al final entra en la última de las cajas de inicio, también un tapete. A mí desde siempre me parece que Games Workshop pone un precio excesivo a la escenografía, si bien es cierto que la escenografía te sirve. Una vez te compras escenografía, si no la fijas al tablero y la dejas con libertad para poder hacer cualquier tipo de posicionamiento de esa escenografía, te sirve para muchísimo. Pero como una compra individualizada, sí que siempre la he visto cara. Es más, la veo cara si además luego puedes conseguir esa escenografía, como casi siempre sucede, con otro tipo de cajas donde te puedan venir libros y o pinturas o miniaturas, como en este caso sucede. Vale, luego tenemos una caja de inicio de pintura que vienen las tenacillas, el quitarrebabas, el pincel es un pincel bastante chusquero, pero bueno, es un pincel de Start, el Start Paint, que la verdad no está nada mal en ese aspecto para gente que no sepa nada de pintura. Para gente que sepa de pintura, pues es un poco una castaña, no nos vamos a engañar. Y además viene con un total de 13 pinturas, si no he contado mal. Algunas de ellas bastante interesantes porque son nuevas, como puede ser el nuevo color que han sacado así como de bronce pulido de los Necrones, o la Technical, creo que es una Technical del Tesseracto, que también sirve para los Necrones, para recrear un poco esas varitas verdes que tenían anteriormente los Necrones. El coste son 35 euros, que la verdad, si hacemos un cálculo, si bien es cierto que las pinturas casi cualquier jugador que sea veterano ya las tiene, salvo estas nuevas que hayan sacado, si hacemos un cálculo de lo que cuesta ahora el bote de pintura, ya te sale la cuenta solo con el bote de pintura. El pincel, bueno, no es el mejor del mundo, pero hay que entender que toda esta gama de cajas es para principiantes, y además nos llevamos unas tenacillas y unas cortarrebabas. Si no tenemos nada de esto, si nos interesan algunas de las pinturas, es una buena adquisición. Si no, podemos pasar de ella. O sea, no hace falta adquirir algo que no te convence del todo, y sobre todo si no lo necesitas. Pero bueno, esto ya para gustos colores. Hay que tener en mente que esto está pensado para gente que aún no tiene mucha experiencia, ¿vale? Luego tenemos un start de pinturas, pincel y 3 miniaturas, de Necrones por un lado y de Marines espaciales por otro. En ambos vienen 6 botes de pintura, el pincel del que ya hemos mencionado anteriormente y 3 miniaturas. En una vienen 3 guerreros Necrones, que yo creo que esta caja es la que a mí más me atrae, porque te vienen con los nuevos colores. Te vienen con la técnica del Tesseracto y te viene con este nuevo color metálico que han sacado para los Necrones. A mí esto, ya os digo, me parece bastante interesante por ese aspecto. Y bueno, pues son 30 euros. Si bien es cierto que en cuanto a calidad, precio, bueno, nos vienen solo 3 miniaturas. Ok, no vamos a hacer mucho con ello, pero para un cumpleaños de algún pariente muy joven que queramos ver si le puede gustar o no gustar todo esto, no me parece un mal precio. Lo mismo con los marines espaciales, que te vienen 3 intercesores de asalto, aunque si bien es cierto aquí las pinturas, por ejemplo, te viene el Macragge Blue y el negro, que bueno, sin más, un blanco, el Red Bone para las Technical. O sea, te vienen unas cuantas pinturas que en realidad, si llevas mucho tiempo, no te interesan, pero no está mal para alguien que se esté planteando el hecho de entrar. Repito, un primo, un pariente
de los jovencitos, un sobrino que querramos ver si le puede gustar o no gustar, pues aquí está. Una caja como para ver si lo podemos atraer. Luego ya para jugones, para jugadores, para gente que ya tiene un mínimo de experiencia en juegos de mesa, tenemos estas cajas de inicio. Son 3 cajas de inicio, lo mismo pasaron con la última edición de 40.000, octava, y con Age of Sigmar, ¿vale? Aquí hay que valorarlo porque si lo comparamos con la caja de Indomitus, vamos a salir perdiendo, porque la caja de Indomitus vino muy bien, vino muy cargada de lo que venían a ser novedades. Yo en su momento no me la compré, tampoco me la compré cuando hicieron ese toque final hasta el 28 del pasado mes, por una sencilla razón, porque no hay que olvidar que hemos sufrido una pandemia, aún estamos sufriendo una pandemia y mi economía no me la permitía. O sea, si yo hubiese comprado esa caja, hubiese estado ejerciendo una temeridad en ese aspecto. Entonces ahí valoré y vencí al hype, si bien es cierto que bueno, ahora pues tengo otras series de opciones muy interesantes de las que hablaré al final del vídeo. Pero vamos a empezar con estas cajas. Vamos con la primera, que por 40 euros nos vienen un tapete de escenografía, un poquito de escenografía que es como un edificio, pero es de cartón, con lo cual ni fu ni fa. A mí estas escenografías de cartón, la verdad es que no me atraen mucho, si bien es cierto que para empezar a jugar no está del todo mal. Y nos vienen en esta caja, por la parte de los marines, el teniente y 5 intercesores de asalto. Y por la parte de los necrones nos vienen 10 de los guerreros con sus 3 peanitas de escarabajos y el Royal Warden, el guardia real. Aparte nos viene pues el manual donde van a venir las datasets de estas miniaturas, con sus calcamonías y toda la pesca, con además dados y un par de estas reglillas que han cambiado. Ya no son de estas reglas rígidas, sino que son prácticamente unos marcapáginas con números, ¿vale? Esto es muy importante porque yo prefiero eso a lo anterior por muchísimos motivos, pero bueno, o sea, 1 metro siempre va a ser mucho mejor, aunque esto no está mal, repito. Esta caja es ideal para pensar en meter a nuevos jugadores sin abrumarlos desde el principio. Tú pruebas, son 40 euros de caja, entre 2 personas o entre una pareja o lo que sea, joder, salen a 20 euros por cabeza. Hay noches de fiesta en donde la gente se gasta bastante más dinero que 20 euros por cabeza. 20 euros es lo que te puede costar irte de cena más cine más tal. O sea, al fin y al cabo esto es un fin de semana más. Es el ocio de un fin de semana. De un fin de semana, pues, yo ahora vivo en Madrid, pues de un fin de semana lluvioso, para muchísima gente se puede plantear esto. O sea, no hay que alarmarse. Por ese aspecto me parece que el precio de la caja es muy bueno, es muy competitivo. Lo que viene dentro te va a servir para saber si te gusta o no te gusta. Si no te gusta, oye, bueno, de vez en cuando te puedes echar un par de partidas y pasar la tarde. Y si no te gusta, igual si te gusta pintar y vas a pasar un buen tiempo pintando. No está mal, no está mal. Además, todas las miniaturas que vienen aquí son nuevas, es una gama completamente nueva, con lo cual, desde mi punto de vista, no le veo mayores problemas. Vamos con la siguiente caja. La siguiente caja es la edición Elite y esta ya cuesta 80 euros. También viene con el mismo tapete, los dados y las reglas. Lo que cambia, la escenografía también viene la misma, es la de cartón. Lo que cambia es las miniaturas que vienen. Ya vienen más miniaturas, vienen las miniaturas que vendrán también en la última de las cajas. Y tenemos a los 5 intercesores de asalto, pues en lugar de tener el teniente tenemos al capitán y tenemos las motos. Muy interesante, son pocas miniaturas, sí que es cierto, pero muy interesante. Y por el otro lado, pues cambiamos al guardia real y tenemos al overlord. Y mantenemos a los guerreros a los que se suman estos destructores de combate de los necrones. Esta caja, por ejemplo, a mí me parece bien para tener un añadido, ¿no? Tener un extra. Yo, por ejemplo,
si tengo el reglamento, lo tengo por otro lado. Esta caja a mí me parece bastante interesante de cara a, con otro colega que juegue de la facción contraria, oye, nos lo pillamos a medias, gastamos 40 pavos y pues mira, yo quería una unidad de 6 motos, pues aquí ya tengo otras 3 motos, ya tengo una unidad de 6, tengo una unidad más de los intercesores, y en caso de que no tuviese el capitán, ya tengo el capitán. El capitán va a ser, y el overlord, los héroes en ese caso, van a ser lo que más dudas ocasionen, incluso a no ser que seas un tío que digas, oye, voy a conversionar y me interesa ver qué puedo llegar a hacer con estas piezas. Quitando esa opción, ahí es donde vamos a tener problemas en el caso de los personajes. Pero bueno, os repito, es algo circunstancial. Puede suceder a veces, puede no suceder a veces. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿vale? O sea, tenemos que pensar un poco con cabeza en estas cuestiones. Sí que es cierto que me parece que dentro de las 3 cajas, esta es una de las cajas que se queda más en tierra de nadie. Ya hablaremos al final de que podían haber metido alguna otra unidad por el mero hecho, o cambiar alguna cosa, por el mero hecho de atraer a que te puedas llegar a comprar todas las cajas y tener más o menos un ejercitillo más o menos majo de cualquiera de las dos facciones. No ha sido el caso, tampoco vamos a poner un drama porque no sea este el caso que ha tomado Gears Workshop, pero bueno, sí que es cierto que esta caja ya tienes que tener muy claro que es más para tener unos añadidos a lo que vayamos a pillar. Se me ocurre que si quieres tú tener unos añadidos y hay un colega tuyo que no tenga el capitán, pues te puedes comprar la caja y regalar el capitán, lo mismo con el overlord, pero si no, sí que es cierto que va a tener bastantes limitaciones, o al menos más limitaciones que las otras 2 cajas. Pero bueno, esto es inevitable por la estrategia, el planteamiento que ha tenido los amigos Workshop a la hora de meter qué es lo que viene en las cajas. La última caja, la edición comando, es la caja que se va a quedar como caja de inicio principal. Indomitus ya se ha vendido, todo está sold, todo está vendido. Yo me he pasado por un par de tiendas aquí por Madrid que tengo cerca de mi casa y no queda nada. Sí que si nos vamos a otras cajas de exclusivas, sí que aún tenemos cajas exclusivas, muy pocos números, dependiendo además de qué tipo de caja estamos hablando. Incluso ya se han agotado, pero bueno, o sea, yo os estoy diciendo porque, por ejemplo, cajas de finales de 2018, principios de 2019, ahora se han terminado de vender todas. Y aún, por ejemplo, Festín de Huesos, yo hoy he visto una copia en uno de los sitios, he visto varias copias de La Guerra del Éter, he visto alguna que otra caja aún de Apocalipsis, que salió del Apocalipsis no el juego, sino las cajas de ejércitos que salieron el año pasado en verano. Entonces, dentro de todo este ecosistema del que os estoy hablando, hay que entender que Indomitus ha sido un éxito rotundo, total. ¿Han ido al palo con los números? Pues también es muy posible. Pero había que entender la situación y creo que el hype ha barrido en ese caso. Esta caja de edición comando son 130 euros y viene el tapete de escenografía, el tapete de juego, perdón, con la escenografía, que esto sería lo que costaba 70 euros, lo que viene en la edición de élite de miniaturas, que sería un total de 80 euros, más el reglamento, que se está vendiendo a 50 euros. Entonces, si hacéis los cálculos, ¿vale? Es cierto que te vienen pocas miniaturas en comparación con Indomitus, pero en Indomitus te venían las miniaturas y el reglamento, no te venía la escenografía. Aquí te viene la escenografía, que como tiene un coste muy elevado, incluso podríamos hablar de sobrecoste en algunos aspectos, es lo que aumenta el precio de esta caja. Aún así, si hacemos cálculos, nos sale a cuenta. Nos sale
bastante a cuenta esta caja, porque estaríamos hablando de que si pillamos la edición Elite, pillamos la escenografía, pillamos el reglamento, son 200 euros. Aquí son 130 euros en tiendas de Games Workshop. Ya no hablamos de el resto de tiendas que puedan tener cada una sus diferentes descuentos. Entonces, ¿esto es muy interesante? Por supuesto que sí. Esta caja, lo queramos ver o no lo queramos ver, es muy interesante. De hecho, es la caja que yo en un futuro voy a comprar, porque me interesa el reglamento de novena. Juego lobos espaciales, juego puños carmesíes, algo se me ocurrirá con el tema de los marines. Y el tema de los necrones, que esta es una de las cosas que quería hablar, al final yo creo que me los voy a comer. Me los comeré, me haré una banda de necrones para Kill Team y a pastar. Una de las cosas de las que me gustaría hablar es del tema de las cajas de inicio y el problema de las segundas facciones. No ha pasado con las últimas ediciones porque venían Marines del Caos y había bastante gente que ya jugaba Marines del Caos, aparte que la gama de Marines del Caos es súper amplia. Que le pasa lo mismo con los Marines espaciales, que como hay un montón de facciones y subfacciones y distintos tipos de Marines del Caos, siempre nos podían servir para algo, cualquiera de esos Marines del Caos. Entonces eran unas cajas muy, muy buenas. Repito, tanto octava, y aquí solo venía la Delgar, pero la Delgar era completamente nueva y hubo un montón de gente que quería una Delgar así, tal y como ha salido en cuanto a miniaturas. Estoy hablando de miniaturas. Y tanto sexta como séptima, que fusionadas dan a lugar a una edición normal y no a ese popurrí que tuvimos, te venían con los marines espaciales del caos genéricos, que te sirven para un montón de ejércitos del caos, no solo la Legión Negra, muchísimos más. Y ahí fue donde hubo un boom de marines espaciales del caos, lo cual también era normal, por otra parte, porque los marines del caos no son únicamente marines espaciales con pinchos. Y aquí fue un poco donde se desligó de esa estética. Entonces, ¿qué tenemos? Si nos volvemos a retrotraer un poco más allá, la siguiente, el asalto a Black Ridge, venía con orcos. Que bueno, los orcos, ahí están, es una de las razas que siempre hay más o menos algún que otro jugador orco, pero de jugadores necrones no hay tantos jugadores necrones. Y esta es una de las cosas que me parece que es un arma de doble filo. Me parece muy bien que en la caja de inicio te vengan necrones, incluso me parecería bien que en distintas cajas de inicio de otras ediciones, por ejemplo, los Eldar Oscuros, me parece que tienen o necesitan un try de meterlos de nuevo en una caja de inicio, porque ya estuvieron en una de las cajas de inicio de las primeras ediciones, o incluso Tau, o por qué no, Tiránidos o Culto Genestealer, que son ejércitos más o menos nuevos, incluso acompañarlos ya no con marines espaciales, sino con cualquier otra de las subfacciones que vengan en el Imperio. Ya no hablo de adeptas ahoritas, pero por ejemplo Guardia Imperial o Custodes, algo así, en donde se pueda ir más allá del marine espacial, que repito, no está mal porque el marine espacial es una gran mayoría de ejércitos, no solo es el marine vainilla, hay muchísimos marines espaciales, muchísimas subfacciones y se pueden llegar a jugar esas miniaturas en esas subfacciones. Entonces el problema es que por un lado tienes que tener nuevos jugadores o jugadores que ya quisieran jugar con necrones para que les sea favorable, porque los jugadores de necrones veteranos lo único que van a querer son los guerreros necrones por el nuevo tipo de arma y tener más o menos una especie de unidades. Pero quitando eso, quitando ese, por así decirlo, handicap, ese gancho de tener esa nueva arma y poder tener una unidad de, por poner un ejemplo, 40, no hay mucho más. O sea, el jugador Necron con un par de cajas de estas está ready. El jugador Necron veterano ya está preparado para la edición, porque tendrá overlords por un tubo, porque los overlords se han vendido durante un montón de años,
ya tendrá una buena cantidad de guerreros, con lo cual lo único que necesita son los guerreros suficientes para esos cambios de armas, esa nueva opción de armas, y los nuevos destructores de asalto, con un par de cajas, más o menos podría tener suficiente como para jugar, y luego él ya verá si necesita más de estos números por cuestiones ya de si juega competitivo, etcétera, que ya son ajenas esas cuestiones a lo que viene a ser la caja en sí, o a un juego más de pasar el rato, disfrutar fuera del competitivo. Entonces ahí es donde se queda un poco la cosa muerta. También he de entender que una de las partes positivas es que si eres completamente nuevo en el universo de Warhammer 40.000, esta caja es un pepinazo, lo mismo que fue en Indominus. Y cualquiera de estas cajas tú puedes coger y decir, mira, me voy a pillar la edición comando, tengo el capitán, tengo la escenografía, tengo tal, y me voy a pillar la edición recluta. Y así voy a tener una unidad de 10 intercesores de asalto, los guerreros necrones van a ser 20. Además voy a tener teniente, capitán y teniente, y por otro lado voy a tener Overlord y el Royal Guardian. Está bastante bien en ese aspecto, son 170 euros entre las dos cajas y me olvido. Si vivo con la persona, porque yo que sé, sois una pareja, sois un grupo de amigos que tengáis una zona de juego o lo que sea, son 170 pavos entre dos y se acabó la tontería, ya lo tenéis todo para jugar y está más o menos listo. Luego ya el resto de combinaciones que podéis hacer son bien recibidas, pero desde luego yo creo que esto sería un poco lo más ideal, porque ya a mí me parece que es muy excesivo, por ejemplo, pagar 130 euros por solo pillar un reglamento, en ese caso, si no te interesan las miniaturas, o no te interesa la escenografía, o no te interesa nada más. El reglamento solo, pues sí que es lo que se te descuadra. Si os interesa el resto de cosas, como por ejemplo a mí, que digo, hostia, yo quiero el reglamento, pero no me lo voy a comprar solo porque el reglamento son 50 pavos y aquí me llevo una unidad que seguramente me pille para los lobos espaciales. Las motos creo que me van a interesar por el mero hecho de los Wolfen, si mantienen una de las reglas de los Wolfen. Entonces aquí ya me la juego un poquito. El capitán, ni fu ni fa, pero bueno, bien recibido es. Y luego, lo dicho, la escenografía, el tapete me viene bien porque tiene las nuevas dimensiones de los territorios que se van a jugar. Además, es lo que os digo, la escenografía, ok, pues más escenografía, ya tengo escenografía suficiente como para montar un par de mesas, con lo cual veré cómo monto una de las mesas y la otra mesa de escenografía la regalaré a algún colega para que él se pueda montar su propia mesa. Los necrones, lo dicho, como no tengo cerca y tampoco me voy a comer la puta cabeza vendiendo por Wallapop, pues tío, tampoco son tantos, me hago una banda así un poquito guay de Kill Team, y si algún día me da por jugar una partidita distinta, pues juego con necrones, porque tengo 3 unidades, que no está mal tener 3 unidades un poquito de distintos ejércitos para hacer juegos, para jugar, para hacer pruebas, que es lo mismo que me pasa con, por ejemplo, los orcos de Black Ridge. Entonces, como no tiene mucho más misterio, esta va a ser mi opción personal. A mí me gustaría saber cuáles son vuestras opciones personales. Si al final os comprasteis la caja de Indomitus o no os la comprasteis, como por ejemplo fue mi caso, que no me compré la caja de Indomitus, yo ya os he dicho mis motivos por el cual no me compré la caja de Indomitus. Tampoco es que me vaya a comprar esta caja ahora la semana que viene, sino que esperaré un poco de tiempo a ver cómo es la nueva dinámica de lo que va a ser mi propia economía, y ya con esa dinámica un poco establecida, un poco cogido el ritmo de todo eso, ya ahí sí que me la cogeré, me la compraré y ya está. Y es muy sencillo en ese aspecto las decisiones que hay que tomar, y la verdad es que agradezco bastante por parte de Games Workshop todas las opciones que ha dado. Me parece que, por ejemplo, sí que es cierto, una parte negativa, que no meta en otras miniaturas, como por ejemplo puede ser la Bladeguard, que han dicho
que estos veteranos de los Primaris no los han metido en ninguna de estas cajas porque van a tener pronto una caja multicomponente. Pero que sabemos que lo de pronto va a ser posiblemente en octubre con el lanzamiento del Codex de Marines Espaciales, y en ese sentido yo un poco me río, porque sabemos que también va a haber caja multicomponente de motos en su momento, caja multicomponente de interceptores, caja multicomponente de los Primaris devastadores, y va a haber caja multicomponente de todas las miniaturas que han ido saliendo. Entonces me parece una excusa un poco Y además no tenían por qué haber metido en la Bladeguard, podían haber metido en la segunda de las cajas, la edición de Elite, a los pesados. Por poner un ejemplo, tendríamos el mismo número de miniaturas y tendríamos una distinción que pudiese ser interesante para comprar esta segunda caja. De la misma manera que, por ejemplo, podían cambiar y poner al Critepnólogo con sus 2 esbirros en esta segunda caja, y así que pudiese ser interesante también para los jugadores necrones, por poner un ejemplo de un cambio que se puede llegar a hacer. Pero bueno, no lo han decidido así, tampoco me voy a meter en por qué, porque no tengo ni puta idea de las decisiones internas de Games Workshop, y lo que diría sería una pedrada que me inventase, con lo cual no me voy a meter en ese jardín. A mí lo que me gustaría saber es vuestras opiniones, repito, como ya os he dicho antes, si os interesa, si no os interesa, si, por ejemplo, habéis llegado a las mismas conclusiones que yo sobre los starts de pintura, e incluso la edición recluta, de acceder a nueva gente de una forma muy económica, que en lugar de meternos directamente con una caja de inicio, con un montón de miniaturas que encima luego además tenemos que comprar las pinturas, etcétera, etcétera. Esto es todo por el vídeo de hoy. Jugadores, nos veremos en los siguientes. ¡Adiós!